3 al 4. En su pantalla, puede ver el versículo 3, que dice así la palabra de Dios, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4. Versículo 3: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Versículo 4. Porque por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Padre, gracias por tu palabra, que es bendita para siempre. Tu palabra es suficiente, necesario, indispensable para bendecir nuestras vidas. Háblanos, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Puede tomar su asiento. La semana pasada comenzamos siguiendo en la serie de las promesas de Dios. El tema que comenzamos fue el fundamento de las promesas de Dios en Cristo. Amén. Amén. O sea que todas las promesas de Dios están fundamentadas en Cristo. Es que es por medio de Él y para Él todas las cosas fueron creadas. Amén. Todo está fundamentado. Recuerda el texto que recité la semana pasada, que lo encontramos en 1 Corintios capítulo 3, versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento como el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces todas las promesas se abarcan en él. Miramos una verdad sobre ello. La primera verdad que consideramos la semana pasada fue: las promesas de Dios se cumplen en Jesucristo. La segunda, Jesucristo trae promesas superiores a través de la nueva alianza, a través del nuevo pacto. Recuérdese que el antiguo pacto, bueno, pero en cierta manera imperfecto. No porque Dios lo haya hecho imperfecto, sino por causa del hombre. El hombre sí descompone todo. ¿Sabe usted que el ser humano descompone todo? ¿Por qué cree que el clima, el cambio climático que estamos sufriendo en todo el mundo, quién cree que tiene la culpa? El hombre. El ser humano, no es el sol. El sol tiene su misma función de antes. No es que el sol nos está pegando más, es que el sol calienta más, sí, porque se ha intensificado el calor en muchos lugares. Se están derritiendo allá en la Antártida, el hielo, que eso también está causando todo esto. Allá en las Amazonas, en las selvas, se están talando muchos árboles y todo eso está causando todo esto. Entonces, en cierta manera, el ser humano es el que descompone todo. El antiguo pacto era bueno, pero se hizo imperfecto, porque gente imperfecta de una manera u otra no cumplió con él. Pero nos dice que Cristo viene a traernos un nuevo pacto. Y este no es imperfecto, es perfecto. Aunque beneficia al ser humano, pero la diferencia es que ahora Cristo lo respalda, Cristo lo endorsa, Cristo lo empuja, y por lo tanto nada ni nadie puede hacer imperfecto el nuevo pacto. Pase lo que pase, el nuevo pacto siempre va a estar en pie, Dios cumpliendo su voluntad a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. En esta ocasión continuamos con la tercera verdad de Jesucristo, el fundamento de las promesas. Y podemos señalar que Jesucristo, como mencionamos, mediador de un pacto de transformación interior, no exterior. Mire, la razón que el antiguo pacto falló, porque se enfocaba en lo exterior. Y el problema del ser humano no está en su exterior. El problema del ser humano está en su interior, en su corazón. Porque no es lo que entra lo que contamina al hombre, sino es lo que sale lo que contamina al hombre, lo que sale del corazón. Una persona que está presa por un delito que cometió, no crea que ese tiempo de castigo
que tienen que pagar los va a cambiar. Algunos cambian porque se convierten a Cristo. Otros cambian, pero no, la mayoría siguen con la misma tendencia, con el mismo problema, porque el problema es el pecado. Entonces, al salir, como nada más fue algo externo, un castigo externo, un llamado de atención externo, la prisión, los psicólogos aún, para las personas que están padeciendo de depresión o de otras necesidades psicológicas, no atacan el problema que es el pecado en sí. Y mientras el pecado habite en el corazón del ser humano, la persona nunca va a ser libre, nunca va a cambiar. Antes, por el contrario, puede empeorar su situación. Por eso nos gusta aquí, como dice esta verdad, Jesucristo es el mediador, es el encargado de un pacto que transforma internamente, que cambia internamente, especialmente el corazón. ¿Y cómo lo hace? A través de la salvación. Nos dicen los siguientes versículos en Efesios capítulo 1, versículo 13 al 14, dice así la palabra de Dios. En él también vosotros, habiendo oído de la palabra de verdad, del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Este versículo me gusta mucho. Bueno, hay muchos versículos. En sí toda la Biblia nos debe de gustar. Pero hay unos versículos especiales que tienen unas palabras tremendas, ¿verdad? Por ejemplo, miren, analizando rápidamente las palabras claves de estos dos versículos, Efesios 1, versículo 13 y 14. Primeramente dice, habiendo oído, ¿qué cosa habíamos oído? La palabra de verdad. No de mentira, no de engaño, no de falacia, no de mito. Verdad genuina. Verdad transformadora, verdad que es Dios, que es Cristo, porque Cristo es la verdad. Y para especificar quién o con medio usa, cuál es la transmisión, cómo podemos conocer esta verdad, pues ahí sigue la siguiente parte. Le llamó la atención otra palabra clave ahí, ¿cuál es? El Evangelio. Por eso dice, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Qué es la palabra de verdad? El Evangelio de vuestra salvación. De vuestra salvación. No es una salvación que nosotros conseguimos. Es una salvación que poseemos, no porque nosotros la adquirimos, sino que Cristo lo hizo realidad para que la tuviésemos. Porque eso es lo que hace el Evangelio. El Evangelio son buenas nuevas de salvación, buenas noticias de que a través de Cristo hay salvación, hay perdón, hay liberación, hay sanidad, hay liberación. O sea, Cristo lo hace totalmente todo en cuanto a la salvación. Ahora, seguimos en el texto. Dice, de vuestra salvación. Y mire, y habiendo creído en Él, ¿quién es Él? Jesucristo. Habiendo creído en Él, está claro eso, creer en Cristo. Haberlo aceptado como Señor y Salvador, confesarlo como Salvador, como Señor principalmente, tiene un resultado, un efecto muy especial. ¿Cuál es ese? Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Recuerde las promesas de Dios. ¿Desde dónde viene esa promesa? Desde el Antiguo Testamento. En el capítulo 2 de Joel, el profeta Joel dice que en los últimos días Dios va a derramar de su Espíritu sobre toda carne. ¿Se acuerda de esa escritura? Amén. Esa era la promesa del Padre, que teológicamente así se le denomina. La promesa del Padre, dicha por el profeta Joel, por el Espíritu Santo a través del profeta Joel, y que se cumple, su primer cumplimiento fue en el día de Pentecostés, en la fiesta de Pentecostés de los judíos, que capítulo 2 de Hechos nos narra la historia, que estaban como 120 reunidos orando y descendió el Espíritu Santo sobre ellos. Ahí se cumplió la promesa.
Y desde allí para acá sigue esa promesa cumpliéndose en todos aquellos que creen en quién, en Jesucristo, que creen en Él y que tienen la salvación. Ahora, este Espíritu Santo, cuando viene a la persona que se convierta, hace algo muy hermoso. Lo sella, hace un sello. Dice, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Todos conocemos lo que es un sello. Y en el pasado he mencionado, he hecho una ilustración de cómo la gente, los granjeros, las personas ganaderos, cómo sellan a sus reses, porque para enseñar que son de su propiedad. ¿Se acuerda de eso? Yo me acuerdo en mi rancho, yo miraba a ver las vacas que salían, en casi todas tenían un sello. Por ejemplo, la familia más pudiente ahí de mi pueblito eran los Torres. Y traían unos toros, unos cerbú, como lisos y bien bonitos, pero que no eran muy comunes. No, uno ya traía toritos ahí todos trasijados y todo. Y estos están con su joroba, hermosos esos. Así. Y tenían ahí, el señor se llamaba José Torres. Entonces tenía JT. Todos sabíamos que esos hermosos toros eran del señor José Torres. Si alguien se los robaba, los encontraban, ya sabían de quién era. De la misma manera, Jesús nos sella con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos sella para identificarnos que somos propiedad exclusiva de Jesucristo. Amén. Amén. No significa que tienen que tatuarse, ¿verdad? Pero espiritualmente tenemos una JC, Jesús, Cristo, o una CJ, Cristo, Jesús. Ese es nuestro sello. Pertenecemos a Jesucristo. Amén. Amén. Y no solamente eso, sino también por este cambio interior, dice que el Espíritu Santo nos da otra cosa, las arras de nuestra herencia. Las arras. Ya ve que en las bodas las arras son las moneditas que le dice el esposo a la esposa, aparte de decir otros los votos, al ponerle las arras en la mano. Son las tradiciones humanas, ¿verdad? La Biblia no dice que se debe hacer eso, pero es el símbolo, ¿verdad? Y a través de las arras, al ponerse en la mano de la esposa, le está diciendo que él se compromete a sostenerla, cuidarla, traerla bien vestida, traerla bien comida, a tener su casa y todo eso. Eso es lo que simboliza en las bodas. Les encantó eso, ¿verdad, hermanos? Amén. Hasta los ojos les brillan, ¿no? Entonces, aquí no está hablando algo de eso. De ahí hemos sacado el simbolismo. Pero aquí, hablas de nuestra herencia, es la promesa de la vida eterna. O sea que el Espíritu Santo ha hecho un depósito. Recuerda, cuando usted hace un depósito para comprar algo, tiene que dar un depósito. Para que no se lo ganen. Para no perder esa propiedad. Hay que dar un depósito. Hay que dar un depósito. Entonces, ¿qué sucede? Que así de esa manera, el Espíritu Santo a través de las arras hace un depósito. Un depósito donde nos dice que somos propiedad de Jesucristo a través del sello y de las arras, que tenemos una promesa de una herencia eterna. Amén. Amén. La vida eterna. A eso se refiere. Ahora, todo esto, ¿por qué se llevó a cabo? Como sigue diciendo el versículo 14, porque es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Cuándo va a ser esa posesión adquirida? ¿Cuándo va a ser? Va a ser en la eternidad, cuando Cristo venga. Ahí se cumple. Ahora, eso no es todo. Mire lo que sigue diciendo las Escrituras. Ahora, Jesucristo me ha dado un pacto de transformación interior. Jesucristo garantiza las promesas de Dios. Hebreos 7:22 lo certifica diciendo: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Amén. Jesús Amén.
es hecho fiador de un mejor pacto. ¿Qué entiende usted con la palabra fiador? Fiador. ¿Qué es fiador? ¿Qué entiende nuestro? Él responde. No es el que fía, ¿verdad? Porque para mí fiador es alguien que, humanamente pensando, la gente fiador es alguien que anda fiando. Que ponía, hoy no fiamos, mañana sí, ¿verdad? Eran los letreritos de las tienditas, ¿no? Hoy no fiamos, mañana sí. O llegamos, no, fíjame unos frijoles, fíjame esto, fíjame acá. No. Aquí fiador, como mencionó el hermano, es que él responde. Por eso dice que él es fiador de un mejor pacto. ¿Por qué falló el antiguo pacto? Por la desobediencia del ser humano. Pero también porque no había alguien que pudiera respaldarlo como nuestro Señor Jesucristo. Ahora se da cuenta el por qué el nuevo pacto es eterno, por qué el primer pacto no funcionó y el segundo pacto tiene un poder de transformación, de eternidad, porque Cristo es el que responde por la salvación suya y la salvación mía. Amén. 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 Por lo tanto, y no solamente eso, mire, promesa cumplida de transformación y esperanza, como hemos leído en los versículos al inicio. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Mire, aquí habla de dos cosas importantes. Bueno, en la primera parte del versículo. ¿Cuáles son? Que pertenecen ¿a qué? A la vida Y a la piedad. y a la piedad. ¿Cuántos tienen vida? Amén. Piedad. Amén. Piedad habla de moralidad. Piedad habla de santidad. Piedad habla que como cristianos tenemos que comportarnos rectamente, íntegramente, santamente delante de Dios. Porque esos son los requerimientos. Es bonito hablar de la esperanza, de la vida eterna, que somos propiedad de Cristo, bendiciones. Pero aquí el apóstol Pedro, por el Espíritu Santo, nos está diciendo que estas promesas se cumplen en aquellos que tienen una vida y una piedad delante de Dios, que lo agradan como un perfume agradable delante de Dios. Ahora, esas promesas, esta pertenece a la vida, piedad, nos ha dado por su divino poder. ¿Por medio de qué? Divino poder. No es por ser humano, no es por fuerza humana, es por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel. ¿Quién es aquel? Recuérdese. ¿Quién es la figura principal? Jesucristo. Jesucristo es la figura principal. Por medio de Jesucristo tenemos estas promesas. Por eso dice, el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y también entra ahí el Padre, porque el Padre es el que llama, el que hizo la obra, pero el que ejecuta todo es Jesucristo. Recuérdese de la salvación. Dios Padre la planeó. Amén. Amén. El Hijo la ejecutó y el Espíritu Santo la aplicó. ¿Se da cuenta cómo cada Dios Padre lo planifica, el Hijo lo ejecuta y el Espíritu Santo lo aplica, la aplica? Así es como trabaja la Trinidad, o la Trinidad como usted probablemente conoce. O sea, Dios Trino, las tres personas, un solo Dios, tienen una parte en la salvación que se nos ha sido otorgada. Amén. Amén. Pero todo esto es debido a nuestro Señor Jesucristo. No se olvide nunca, nunca eso, que es nuestro Señor Jesucristo el que cumple. Porque mire, y siguiendo en este principio, o en esta verdad, promesas cumplidas y transformación de esperanza, el versículo 4 sigue diciendo, por medio de las cuales nos ha dado preciosísimas y grandísimas promesas. Mire el lenguaje que usa aquí. Primera dice, se nos ha sido dado preciosas. Y no solamente preciosas,
sino que Grandísimo. la palabra grandes, grandiosas, pero aquí miren el lenguaje muy, muy singular, grandísimas, grandísimas. ¿Qué diferencia hay entre grande, grandiosas y grandísimas? Que todo viene de la misma raíz, pero cada palabra tiene un enfoque o ¿cómo se le llama? Un énfasis especial. Déjenme agarrar una palabra que me la aprende, pero sí intensifica. Intensidad es la palabra que andaba buscando. O sea, grande es bueno. Grandioso intensifica lo grande. Pero grandísima intensifica más al primero y al segundo. Por eso el lenguaje, porque a veces leemos la Biblia y está bien, hay que leerla siempre, pero ¿sabía usted que la Biblia, aparte de que es la palabra de Dios, tiene un mensaje singular, especial, que a veces nosotros, si nomás la leemos por leer, nos perdemos de tantas bendiciones, de tanto alimento espiritual? Por ejemplo, estas palabritas que la leemos, las pasamos, pero no entendemos qué es lo que el Espíritu Santo está queriendo decirnos. Por eso conocer un poquito de gramática al leer la Biblia ayuda bastante, porque cuando usted sabe gramática, recuerde que toda oración, para que pueda ser entendible, toda oración para que pueda dar un mensaje, tiene que tener un verbo. Si no hay verbo, no se entiende. Pero para enfatizar algo o a alguien, la oración tiene que llevar un verbo y un sujeto. Con eso que usted busque el verbo y el sujeto, ya la oración tiene sentido. Por lo tanto, el verbo es el que le va a dar ¿cómo se dice? El énfasis a lo que se quiere decir. Por ejemplo, diga una oración sin un verbo, no tiene sentido. Pero el verbo le da sentido. Pero ¿quién es el sujeto de esa oración? Por eso, con estas palabras, por ejemplo, grandísimas, luego dice promesas, para que por ellas llegasen a ser participantes de la naturaleza divina. Mucho cuidado con esa palabra naturaleza divina, porque hay algunos, no muchos, pero hay un grupo, se llama la iglesia local de Wesley. Ellos enseñan que el hombre aquí en tierra puede ser Dios o tener la naturaleza divina, y si usan este versículo, porque si usted lo ve nada más así, sin tener un trasfondo o un conocimiento teológico, bíblico de otras partes de la Escritura, usted dice, entonces yo puedo participar de la naturaleza divina. O sea, como diciendo, participar, o sea que también puedo ser divino. Porque al tener la naturaleza divina en mí, me hace divino. Esa es la interpretación que les dan estos grupos o otros grupos donde presentan al ser humano como Dios. Es interesante y muchos se han desviado a caer en esta doctrina de hombres, doctrina de demonios. Pero ¿qué significa que llegáis a participar? Sí, hemos participado. Cuando dice naturaleza divina, estamos hablando de la vida eterna que se nos ha prometido. Y en sí todavía no participamos, todavía no la poseemos. Porque ahorita no tenemos la vida eterna, no estamos vestidos de inmortalidad. No tenemos el traje de la vida eterna todavía. ¿Sabe cuándo se nos va a dar? Cuando lleguemos al cielo. Seremos vestidos de inmortalidad. Entonces ahorita la vida eterna es una promesa que Cristo nos ha dado. Es nuestra. ¿Y cómo podemos poseer la vida eterna? Permaneciendo fiel al Señor, obedeciéndole, permaneciendo fiel al final, y cuando lleguemos al cielo, entonces vamos a poseer la vida eterna. Pero mientras, es una promesa que está a la distancia. Es una promesa, mire. Entonces, ¿por qué estas promesas que a través de Cristo se hacen posible son preciosas y grandísimas? Porque es la vida eterna. ¿Qué mejor que la vida eterna? ¿Qué mejor que la promesa de la vida eterna? Muchos quieren promesas que se cumplan aquí en la tierra. Por ejemplo, la promesa de prosperidad. Muchos tienen
quieren promesas, que se les ha hecho promesas de prosperidad, de salvación de la familia, promesas de sanidad, promesas de ser usados en el ministerio. Eso es bonito y es bueno que se cumpla. Pero yo creo que la promesa más grande que podemos poseer un día es la promesa de la vida eterna. Amén. Porque es la que nos va a vestir para estar en el cielo por la eternidad. Amén, amén. Eso es lo que causa, esa es la diferencia. Por eso, gracias a nuestro Señor Jesucristo, tenemos ahora también naturaleza divina. Hay que entenderlo por los siguientes versículos. Habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, naturaleza divina también se puede explicar la vida espiritual que debemos de tener en contra de la vida carnal que antes vivíamos. O sea, tenemos la naturaleza divina, no que somos divinos, sino que tenemos la opción o la bendición de vivir una vida en santidad. La naturaleza divina en mí me hace vivir en santidad. No tengo la naturaleza divina en mí, yo ando en concupiscencia, en pecado, en maldad, en transgresión y tantos otros pecados que hay de los deseos de la carne. Pero al yo tener la naturaleza divina, no como Dios, sino la salvación que se me ha dado y la promesa de vida eterna, eso me hace vivir una vida en santidad. Soy declarado santo. Ya que usted también es santo. Amén. 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 Santa Elvira. Santo Roberto. Porque la Biblia nos llama santos. El apóstol Pablo usa mucho a los santos. Pedro también, a los santos y escogidos. Ya le comentaba que un pastor, yo me refiero a usted, hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo están, hermanos? Incluyendo mujeres también, hermanos y hermanas. Él les dice, ¿cómo están los santos hoy? Dios les bendiga, santos. Es la forma que, ahora, ¿está haciendo mal en referirse así a las personas? No, porque la Biblia nos llama santos. Somos santos no por nuestros méritos, sino por los méritos de Jesucristo. Amén, amén. Qué curioso, ¿verdad? Qué irónico. Santos que de vez en cuando pecamos. Que no debería ser así, ¿verdad? Pero así somos santos que pecamos. No somos santos que practicamos el pecado. Porque al practicar el pecado ya no somos santos, somos corruptos, somos impíos, somos pecadores. Entonces, usted y yo somos santos que de vez en cuando pecamos. A eso se refiere. Amén. Entonces, ¿cuántos santos hay aquí? Amén. ¿Cuántos santos hay aquí que pecan? Amén. Amén. ¿Cuántos santos hay aquí que no pecan? No diga amén, porque entonces va a ser el peor pecador. Amén. Amén, amén. Continuamos entonces. Cuarta verdad. Jesucristo tiene el derecho de hacer promesas en el nombre de Dios o en el nombre del Padre. Jesucristo tiene el derecho, tiene la autoridad. Mire, porque el Padre, aquí viene todo esto, porque el Padre le entregó todo. Juan capítulo 3, 34-35 nos dice, porque Él que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no nos da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. ¿Quién entregó todas las cosas? El Padre. ¿A quién? Al Hijo. ¿Todas o algunas de las cosas? Todas. Un ejercicio gramatical. ¿Quién es el sujeto principal aquí? Porque hay varios sujetos. Amén. Si se da cuenta que aquí aparecen los tres personas de la Trinidad. ¿Verdad que sí le parecen? ¿Los ubica? Sí. Primero dice, porque el que Dios envió, ¿se refiere a quién? Al Padre.
Las palabras de Dios hablan, pues el Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo. Aquí está la tercera persona. Primero aparece, aunque mire, aunque se dan cuenta, primeramente aparece el Hijo. Primeramente aparece el Hijo. Porque el que Dios envió. Bueno, no, sí es segundo. Él no envió. Entonces, pero ahí habría un debate aquí. ¿Quién es el sujeto? Dirían que el Padre. Pero recuérdese que el versículo apunta ¿a quién? Al Hijo. A quien Dios envió. Pero vamos a decir que el Padre es el sujeto. El Hijo, pues viene siendo el sujeto también y el Espíritu Santo. Pero aquí lo importante es porque el que Dios envió. ¿Cuál es el verbo de toda esta oración principal? Envió. Enviar. Entonces, esto hace que el texto tome un sentido mejor, porque Dios Padre envió. Enviar. ¿A quién envió? Porque miren, cuando al verbo se le pregunta ¿qué? ¿O a quién? ¿O qué hizo? Así se le pregunta. Entonces usted tiene que dialogar con el verbo y el verbo le va a decir qué es el mensaje principal del versículo, de la oración. Porque al que Dios envió, entonces ¿a quién envió? Las palabras de Dios hablan. Vea, en otras palabras todavía no dice que es Jesucristo, pero ya sabemos que es Jesucristo. Al que Dios envió, Jesucristo, las palabras de Dios hablan, Jesucristo, pues Dios no da el Espíritu Santo por medida. El Padre dice, ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en sus manos. Todas las cosas. Todas las cosas. O sea, la figura principal, sin deshonrar al Padre y al Espíritu Santo, la figura principal, la persona principal, como lo presenta este texto, ¿quién es? Jesucristo. Porque así le plació ¿a quién? A Dios Padre. Dios no tuvo problema de decirle, hijo, aquí está todo, tú tienes toda la autoridad. ¿Por qué cree que cuando Cristo resucita y cuando da la gran comisión dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra? Toda potestad, no una parte. Entonces, hoy en el tiempo presente, ¿quién tiene la potestad? ¿Quién tiene la autoridad? Jesucristo. Pero como dice el apóstol Pablo cuando le escribe a los Corintios, pero un día, cuando ya se cumpla todo, cuando ya el Hijo haga la obra completa de redención total, después del milenio, después de la creación de las cosas, del juicio final, de todo, de las recompensas, de todo. Entonces el Hijo le entrega todo otra vez ¿a quién? Al Padre. Para que el Padre sea en todos y nosotros seamos todos en el Padre. Wow, tremendo, ¿verdad? Lo hermoso que va a ser ese día cuando suceda todo esto. Porque mire, pero ahí no termina, porque el Padre le entregó todo al Hijo. Por lo tanto, podemos señalar lo siguiente, porque Él agradó en todo al Padre. Miren lo que dice Juan 8 al 29. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hago, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Usted no tiene la escritura ahí, pero la escucho. Yo hago todo lo que me agrada. Está hablando Jesús, enfatizando que Él va a ser levantado, y anunciando, al decir, cuando haya sido levantado el Hijo del Hombre. Hijo de Hombre es otro título que el mismo Señor Jesús se atribuyó a Él. Hijo de Hombre significa semejante al hombre. Semejante, pero no igual al hombre. Es superior al hombre. Es semejante al hombre, pero no igual. ¿Sabe por qué Jesús no era igual que nosotros? ¿Por qué? Porque Él nunca pecó. Esa es la gran diferencia. Pero Él se llama Hijo de Hombre. O sea, Hijo de Hombre, semejante al hombre, que vino por el hombre, a interceder por el hombre, a estar a favor del hombre. A eso se refiere, el Hijo del Hombre. Pues el Hijo del Hombre,
Dice que Él conoce todo. Todo lo que Él enseñó era por el Padre. Porque el Padre se agradó de Él. ¿Se acuerda? En 2 ocasiones, cuando Jesús comienza su ministerio, fue bautizado por Juan. ¿Se acuerda de la historia? Amén. Cuando sale del agua, ahí vemos otro acto de la Trinidad. Jesús sale del agua y en eso viene una paloma, el Espíritu Santo en forma corporal de paloma, que se posa sobre él. Y en eso una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. O sea, el que me agrada. Y Cristo todavía no había hecho la obra de redención, todavía no había dado su vida por nosotros. Y ya desde entonces, desde el inicio de su ministerio, el Padre estaba diciendo que era el Hijo que le agradaba. Era el Hijo que venía a hacer su voluntad. Por eso se da cuenta por qué el Padre le entregó todo al Hijo. Porque Él le agrada. Entonces, esto nos lleva a terminar con lo siguiente. Porque Él es Dios. Recuerde, Jesucristo tiene el derecho de hacer promesas en el nombre de Dios. Primero, porque Dios le entregó todo. Segundo, ¿cuál era? Segundo, porque Él agradó a Dios Padre. Tercero, ¿por qué? Porque Él es Dios. Miren lo que dicen estos versículos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Detengamos un minuto ahí. Él es Dios. ¿Cómo sabemos que Él es Dios? Hay muchas escrituras que lo comprueban, pero basándonos a eso, primeramente nos muestra el plan de Dios, lo que Dios quiso hacer en el pasado. Dice que Dios, habiendo hablado muchas veces, y no de una manera, de muchas maneras en otro tiempo, por medio de los padres, ¿y quiénes más? Los profetas. O sea, todo el mensaje del Antiguo Testamento, Dios habló. Habló a través del mensaje profético, de visiones, de sueños, de juicios, de bendiciones, de todo. De una manera u otra Dios hablaba. El simple hecho de ver la naturaleza, ¿sabía usted que en la naturaleza usted puede ver a Dios? Amén. No es que Dios sea la naturaleza, pero la naturaleza, los cielos cuentan su gloria y el firmamento. Amén. Amén, amén. Usted vea la naturaleza, vea el mar y se da cuenta que hay un Dios poderoso. Amén. Porque le gusta el mar. Amén. Vea el cielo, vea todo lo que está a nuestro alrededor. Todo. Alguien le decía, enseñando en una clase así del espacio y todo, que la tierra está, como quien dice, en el espacio infinito, está la tierra ahí sola, sin que nada lo sostenga, nomás la gravedad. Una gravedad que Dios puso una ley que la tierra tiene que estar en un solo lugar. La tierra, y que se debe de mover en su eje, cada 24 horas se mueve la tierra, por eso el día y la noche, y una vez al año se tiene que mover alrededor del sol. Y si usted pudiera ver todo esto, usted no va a ver que hay carriles. Puede hacer, pues si usted le piden un trabajo de ciencia que pueda crear el sistema solar, pues usted le va a poner carriles para ver cómo se mueve. Pero no está con carriles. Ahí está en el espacio sola, sin nada que lo sostenga. Bueno, ahora tampoco algo invisible. Muchos dicen, no, quizás los extraterrestres, los que crearon, les pusieron unos radar y los pusieron invisibles. Salió una película, no me acuerdo, de la luna, que la luna se estaba moviendo. Entonces fueron a investigar a la luna, porque la luna se estaba moviendo. Y al moverse la luna estaba causando desastre. Y la luna venía a chocar con la tierra.
Entonces estas personas, los héroes de la película, tenían que evitar que chocara la luna con la Tierra. Pero, y descubrir qué era lo que estaba causando ese movimiento de la luna. Me llamó la atención las críticas y todo, y me puse a ver, dije, a ver con qué sale. ¿Y saben con qué salieron? Que gente extraterrestre de un nivel intelectual, la luna no era de tierra y roca, sino era mecánica. En el centro de la Tierra había un mecanismo. Entonces había botones y todo, y que hacía que la luna se moviera y todo. Entonces vinieron unos malos con un tipo de virus, no sé qué, que comía el metal. Entonces al comer el metal, pues la Tierra se iba, la luna se iba descomponiendo y empezó, y entonces venía para chocar porque querían destruir a la Tierra. Entonces esto dice que estos seres superintelectuales crearon la luna y también crearon la Tierra. Entonces que la Tierra aquí abajo, eso es una máquina. Imagínense, ay no, y con 2 horas perdí para llegar a eso, ¿verdad? Pero a veces llama la atención, ¿a quién le atribuyen esto? ¿Qué imaginación tan diabólica, verdad? Tan desviada, tan wow, ¿no? Y miren, algunos creen eso y algunos creen esas teorías. Me sale el otro día gente que conozco que Biden no es un ser humano, que es un robot, un AI, ¿cómo se dice AI? Inteligencia artificial, que por eso el viejito no puede caminar y se cambia cayendo. Así lo creen, y gente supuestamente intelectual, inteligente, creen que Biden es una inteligencia artificial. Por eso que bueno no puede hablar y camina así. Son los años, chelero, lo que sea. Son los años. Ya cuando llegas a los 80 ya no caminas como antes. Y lo creen. Y gente inteligente cree en eso. Digo, hay gente que con cada cosa tan loca, ¿no? Pero tengan cuidado. Les voy a dar algo gratis, no les cobro por eso. Bueno, nada les cobro, ¿verdad? Hoy en día tengan cuidado con la tecnología. Han hecho un video a través de la inteligencia artificial poniendo al Trump en amores con la Kamala, que hasta embarazada ya está de él y sale un bebé igualito al Trump. Y no crean que son caricaturas, son reales, así como si fuera real lo que hace ya. Y ahí se ve el viejo bien igual que ella. Y el niñito, la carita de Trump y la piel de ella. Entonces hay que tener cuidado. Por si alguien le manda un video y que su esposo está con otra mujer ahí, o a viceversa, eso puede ser ya fabricado. Muchos se van a usar eso, ¿verdad? Sí, por eso ahorita ya no queda, hay que confirmar que es real. Imagínense. Entonces, hay gente que cree todas estas teorías, fantasías, tonterías, y todo con el fin de desviar a la gente de lo principal, que es Dios como creador, Cristo como el hacedor de todas las cosas. Amén. Por eso dice aquí, Dios había hablado muchas veces, Padre por profeta, en estos postreros días nos ha hablado, ¿por medio de quién? Por el Hijo. ¿Y qué hizo Dios con el Hijo otra vez que certifica? ¿A quién constituyó? ¿Heredero de qué? De todo. De todo. Y no solamente lo constituyó heredero, pero mire, sí que por medio de quién también hizo a sí mismo ¿qué? El universo. El universo es todo lo que existe. Tercer cielo, segundo cielo, primer cielo. ¿Sí sabe, verdad? Primer cielo es el atmosférico, el que vemos, las aves, el que nosotros podemos mirar de día y de noche. El segundo cielo es el de los planetas allá, y el tercer cielo es el trono de Dios. Pero todo eso, todo es el universo. Dice que Dios Padre, a Él lo constituyó heredero ¿de qué? De todo el universo. ¿Y quién hizo todo el universo? El mismo Hijo. Por eso dice Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículo 15,
Él es el primogénito de toda la creación. Por medio de Él fueron creadas todas. Por medio de Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Miren qué hermoso, ¿verdad? Él es el heredero de todo. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Una otra promesa más para nosotros. Nosotros somos co-herederos. ¿Qué significa eso? Que también nos pertenece todo el universo. Entonces, ¿para qué pedir permiso para entrar a Estados Unidos si es nuestro? Si usted no, si hubiera sabido esto antes, cuando no tuviera papeles, me hubiera parado ahí en la frontera y papeles, ¿cuál papel? Esto le pertenece a Cristo. Yo soy hijo de Dios y Cristo es el heredero y yo soy coheredero, a mí me pertenece, yo soy reino de Estados Unidos. ¿Cree que me hubiera funcionado? Nunca sabe, pero no lo haga, ¿ok? No lo haga. No se va a meter en problema. Pero Él es el heredero de todo. Nosotros somos co-herederos. Pero miren, este versículo, terminamos con este versículo. El versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en la salud. Aleluya. Aleluya. ¿Dónde está Cristo sentado? A la diestra, a la mano derecha del Padre Celestial. Pero eso, rápidamente analizando esto. Dice lo primero, que Él es el resplandor de su gloria. ¿Sabe cuándo lo vieron aquí en la tierra eso? En la transfiguración. Dice que estaba en el monte Jesús con Pedro, Juan y Jacobo. Y estaban dormidos aquellos muchachos. Y de repente Jesús empezó a resplandecer, que sus vestiduras se ve tan blanca, dice el escritor, uno de los evangelistas, que nadie, ningún lavador puede haber sido tan blanca la ropa de Él. Y se le aparece Moisés y Pedro, como no era atarantado, el atarantado es el que no dice nada. ¿Cómo se llama? El aventado. Atrabancado es otro. El atrabancado. Pues casi se parece atarantado y atrabancado, ¿no? El aventado. Pero no es el otro, porque no. Dice que quiso hacer una enramada, hacer una tienda para los tres. Pero el mismo escritor, el mismo Marcos dice, pero él no sabía lo que decía. ¿Y sabe por qué no supo lo que decía? Porque tenía miedo. Al ver a Jesús en toda su gloria, en el resplandor de la gloria de Dios. ¿Quién refleja la gloria de Dios? Jesús. Él es el resplandor de su gloria. Y mira esta parte. Y la imagen misma de su sustancia. Jesús no es el Padre, pero es igual al Padre en divinidad, en deidad, la misma sustancia. Alguien, para explicarle a un niño esto, agarró una gelatina, hizo una gelatina, usa un cubito de gelatina y le dice, ¿ves esta gelatina? Sí, es una sola cosa, una sola pieza, es una sola cosa, ¿verdad? Entonces agarró, le quitó un pedazo y le dijo, ahora, ¿ves ahora? Esta, aunque está separada de pero es lo mismo, es la misma sustancia. Así mismo Cristo. Él es el mismo. Aunque es otra persona, el Padre es otra persona, el Hijo es otra persona, el Espíritu Santo es otra persona. Los tres son un solo Dios, son la misma sustancia. Pues Cristo es Dios. Esta es una prueba de la deidad de Cristo. Y no termina allí. Y no solamente Él es Dios, la misma divinidad, quien sustenta, pues me encanta esto mucho. ¿Sustenta qué cosa? Todas las cosas. ¿Qué son todas las cosas? Todo.
su poder. De su poder. Eso fue el principio. Miren, si se da cuenta, todo lo sustenta. No está hablando en pasado, sino que es sustentar. Aquí es un verbo que está activo, o sea que no es pasado y que es presente progresivo. ¿Sí me explico? Todo el tiempo. Un presente progresivo, no del pasado. O sea que Jesús se le dio la autoridad, que a través de su palabra sustentar todas las cosas, no en el pasado solamente, sino en el presente y cada día por venir. Porque es lo que debe entender. El que sustenta, o sea, que sigue en acción. Es un verbo en acción, que está constantemente cumpliéndose. O sea, que hoy en día todo lo que existe está siendo sustentado ¿por quién? ¿Por la palabra de quién? De Jesucristo. Qué interesante, ¿verdad? Porque mire, el aire que usted y yo respiramos es un sustento de Dios. ¿Quién nos lo da? Cristo. La vida, ¿quién nos la da? Cristo. El viento que refresca, que viene y que ayuda, ¿quién nos da? Cristo. La lluvia, ¿quién la da? Cristo. El sol, ¿quién nos da? Cristo. Todos los elementos que necesita la tierra, el ser humano para sobrevivir, todo está siendo sustentado, activado, ejecutado y siendo de bendición para el ser humano gracias al poder de la palabra de Jesucristo. Amén. 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 Que se están cumpliendo. Y no solamente eso, sino que dice que a través de esa palabra efectúa la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. ¿Y qué sucede? Él a través de esta obra que está haciendo y sigue haciendo. Porque el hecho de que Cristo se sentó a la diestra de Dios Padre no significa que está ahí nada más neutral. No, Él sigue haciendo la obra. Él sigue obrando. Él sigue transformando vidas. Él sigue alcanzando a las personas. Porque podemos decir nosotros que Cristo está ahorita sentado a la diestra de Dios Padre y ha prometido volver otra vez. Y mientras Él viene, está sin hacer nada. No, mi hermano, no, mi hermano. Cristo sigue salvando, Cristo sigue sanando, Cristo sigue libertando, Cristo sigue bautizando con su Santo Espíritu. Amén. Entonces, ese es el poder de Jesús. Por eso, Jesús tiene el derecho de hacer promesas en el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque a Dios Padre le dio la autoridad. ¿Por qué? Porque Él agradó a Dios Padre desde el principio hasta el final. ¿Y por qué? Porque Él es Dios. Amén. Y si Él es Dios, estamos más que bendecidos. Amén. Por eso, Jesús es el fundamento de las promesas de Dios. Amén. Recuerde que somos cristocéntricos. Cristocéntricos. No egocéntricos. No antropocéntricos. ¿Sabe qué es antropocéntrico? O sea, antros es el hombre. O sea, muchos son el hombre centrado en el hombre. Egocéntrico, usted mismo centrado en sí mismo. Nosotros somos cristocéntricos, centrados en Jesucristo. Amén. Amén. Por eso, gloria a Dios, porque sus promesas en Cristo son fieles y verdaderas. Él es el sí, en el amén y el amén. Amén. Con eso pido, por favor. Padre, gracias te damos por tu palabra que es bendita para siempre. Gracias por tu palabra que es suficiente para entender y aprender y para deleitarnos en ella, para que tú hables a nuestras vidas de una manera especial. Por eso en este momento, Señor, te damos gracias por ello. Ahora, Señor, queremos darte gloria y honra y alabanza porque todo lo debemos a ti. Y en este momento, Señor, preparamos nuestro corazón principalmente, nuestros labios, nuestras manos, nuestros pies, todo nuestro ser, para darte a ti la alabanza y la adoración que solamente tú mereces. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a adorar a